Dios no quiere cambiar a nadie, ¿sí? Precisamente porque hay mucha gente que cambia unas cosas, pero sigue con otras. Entonces, Dios quiere es que las personas puedan ser nuevas criaturas, darles un nuevo corazón, un nuevo espíritu para poder nacer de nuevo, ¿listo? Eso sí quiere Dios, ¿listo? Entonces, lo primero es que no es un cambio de vida, ¿sí? Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 10, por favor. Amén. Hechos capítulo. Yo les doy tiempito pues para que lo busquen ahí. Y vamos a leer, ¿cierto? Desde el versículo 1 hasta el 48, ¿vale? Desde el versículo 1 hasta el 48. Vimos en 8 días todo el tema. Señora, Eso lo vimos en 8 días todo el tema. Finalizamos que a pesar de todas las cosas que tenían Cornelio no era salvo. Terminamos el tema. sí vimos todas esas características, ¿cierto? Entonces, lo primero, hagamos el resumen. Vimos las características de Cornelio. Lo primero era que era romano, ¿cierto? Piadoso y temeroso de Sí, Dios, señor, amén. que hacía muchas Sí, limosnas, señor. que oraba a Dios siempre, que Dios le oía. Aparte de eso, tenía visiones, ayunaba, pero a pesar de todas esas cualidades, pues este personaje llamado Cornelio no era salvo, ¿sí? Y de ahí en adelante, todo el contexto del capítulo de Hechos, ¿sí? Nos cuenta cómo vio en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, ¿cierto? Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, esos requisitos que tenía Cornelio, escuchen bien, hicieron que Dios enviara a Pedro para que le predicara el evangelio. ¿Sí? Por eso dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, nótese que no es un cambio de vida, ¿sí? No es un cambio de vida. Este personaje llamado Cornelio había dejado, perdón, de vivir como un romano, ¿cierto? Para vivir como un judío. Pero esto no le libraba de la condenación eterna. ¿Listo? Esto no le libró de la condenación eterna. Hasta ahí habíamos quedado, ¿cierto? Porque Sí, señor, vimos todas amén. las características de Cornelio. Entonces, lo primero, ¿sí? ¿Qué no es nacer de nuevo? Entonces, no es un cambio de vida, porque podemos ver todas las características de este personaje, ¿cierto? Entonces, al parecer de los ojos de nosotros, los hombres también, ese hombre, entre comillas, era un hombre devoto, ¿cierto? Porque tenía todas las características que puede tener una persona que aún diga creer en el Señor, ¿cierto? Porque oraba, era piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas, ¿cierto? Hacía limosnas, dice que oraba a Dios siempre y no solamente era temeroso de él, sino de él y toda su casa. Y en Hechos capítulo sí, dice que Dios leía, que tenía visiones, que ayunaba también. O sea, este hombre tenía unas características muy importantes, ¿cierto? Pero ¿qué le faltaba? Conocer el Evangelio, ¿sí? Por esa razón Dios envió al apóstol Pedro, ¿sí? Y le dijo esas palabras, ¿cierto? Le dijo esas palabras. Ahora yo le voy a hablar palabras de vida eterna para que usted y su casa sean salvos. ¿Listo? Entonces lo Amén. que es que no es un cambio de vida, De vida. no es un cambio de vida. ¿Listo? Segundo aspecto importante, no es una forma de vida, ¿sí? No es una forma de vida. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas características de un personaje llamado Nicodemo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. ¿Listo? Juan capítulo 3. Yo les doy tiempo pues para que lo busquen ahí. Amén. ¿Listo? Juan capítulo 3. Y desde ahí vamos a ver las características más bien de este personaje llamado Nicodemo. ¿Listo?
Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Amén, hermanita, está ahí, gracias. ¿Listo? Entonces, lo primero es que era judío. ¿Listo? Judío, sí, señor. Sí, era judío. Juan capítulo 3, versículo 2. Léalo, hermana, por favor. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Listo. Presten atención. Este hombre, aparte de ser judío, conocía las escrituras. ¿Sí? Todos los judíos, absolutamente todos los judíos, son enseñados desde niños en las escrituras, es decir, en la ley. ¿Sí? Lo que es Moisés, Salmos y Profetas. Todos los judíos desde muy pequeños son instruidos en las escrituras. Entonces, este hombre, como era judío, conocía las escrituras. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 2 que leyó la hermana. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, lo primero era que era judío y lo segundo es que conocía las escrituras. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 10. Prosiga a leerlo, por favor, hermano. El versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: Sí, Señor. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tercer característica de Nicodemo, preste atención. Maestro de la ley. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Otra característica importante, Juan capítulo 3, y volvamos a leer el versículo 2. Este lo leo yo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces los judíos, ¿cierto? Y principalmente este personaje llamado Nicodemo, creía en el Padre, ¿sí? Porque le dijo: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces era creyente, ¿vale? Era creyente. ¿Me confirman si me están Sí, oyendo, señor. por favor? Me dicen si sí o si no. Sí, Señor. Listo. Yo le estoy oyendo perfecto. Gracias, hermanita. Dios le bendiga. Vamos a ver quién más se conectó por aquí. Vamos a ver quién más se conectó por aquí. Bueno, continuemos. ¿Listo? Entonces, volvamos a ver las características. Primero, que era judío, ¿cierto? Estamos viendo las características de Sí, Nicodemo. Señor. 2, conocía las escrituras. ¿Sí nota? Conocía las escrituras. 3, era maestro de la ley. 4, era creyente. ¿Sí? Que lo acabamos de ver. ¿Sí? 4, era creyente. ¿Sí? También era irreprensible de la ley. Por ser fariseo de fariseos, debía guardar a cabalidad la palabra de Dios. O procuraban guardar la palabra de Dios, ¿cierto? Porque el único que cumplió la ley fue Jesús. Pero entonces todos los judíos, sí, principalmente él, por ser fariseo de fariseos, debía guardar a cabalidad la palabra de Dios. Entonces este personaje Nicodemo, sí, vivía conforme a las tradiciones judías, sí, y esa tradición judía era una de las más rigurosas que había en esos tiempos, sí, que era la de los fariseos. Eran muy estrictos y rigurosos, sí. Además de esto era un principal, dice ahí, de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Principal entre los judíos. Quiere decir que tenía un cargo político, ¿sí? Posiblemente era un senador. Por lo tanto, este personaje ocupaba un lugar prominente en ese pueblo. ¿Listo? Pero aún así, esa forma de vida no lo salvaba de la condenación eterna. No lo salvaba de la condenación eterna. ¿Sí? Los fariseos creían en la ley. Y no solamente la escrita, sino también la ley oral, porque antiguamente la ley era oral, ¿cierto? Creían en la resurrección del cuerpo, creían en un mundo espiritual, en la inmortalidad del alma, ¿sí? Creían en futuros castigos y recompensas conforme a lo que hicieran cuando estaban aquí en la tierra, es decir, conforme a las
obras. ¿Mm? Estas características las tenía Nicodemo, ¿sí? Las tenía Nicodemo, pero aún así no pudo entender lo que Jesús le dijo, porque él le dijo, no entiendo, Señor. Entonces Jesús le dijo, bueno, si usted no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Y empieza a describir todas las características de Nicodemo, ¿sí? Y mire que también tenía unas características principales que ante los ojos de los hombres, ¿cierto? Podían ver que de pronto sí estaba bien delante del Señor, pero no. Eso no lo hacía salvo. ¿Listo? Entonces vimos ya las características de Nicodemo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien todos? ¿Me están entendiendo? Sí, señor. Por favor, levánteme en una manito. Amén, sí, señor. Díganme que sí. Listo, muy bien. Entonces vamos bien. Tercero. Entonces, vimos que no es un cambio de vida, ¿cierto? Estamos viendo que no es una forma de vida como vivía Nicodemo, que aún así llevaba esa forma de vida, siendo fariseo de fariseos, pero no lo salvaba de la condenación eterna, ¿cierto? Ahora, no es un cambio de religión, ¿listo? No es un cambio de religión. Hechos capítulo 8. Las escrituras son muy bonitas, hermano. Hechos capítulo 8. Vamos a ir al libro de los Hechos, que nos habla de la iglesia primitiva. ¿Listo? Hechos capítulo 8. Búsquenlo ahí, por favor. Amén. Vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28. Si algún hermano o alguna hermana lo quiere leer, prosiga, y si no, pues lo leo yo. Ahí se conectó la hermana. Entonces él se levantó. Ahí me está viendo. Wait. Parece estoy borrosa, pero ahí me ve. Perdón, hermanita, perdón, que es que se conectó la hermana Mercedes. Hermana Mercedes, su merced me estaba llamando. Se fue, no lo oigo aquí. Le oigo algo, pero no lo Toca oigo. salirme del celular. Pero bueno, ahí ya se conectó. Listo, hermanita, discúlpeme. Prosiga leyendo, por favor. No se preocupe, pastor. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Bien, gracias, hermana. Dios le bendiga. Mire que aquí nos nombra un personaje muy particular, ¿sí? Y es el etíope. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces, vamos a ver las características, ¿sí? O las cualidades de este personaje, el cual es el etíope, porque estamos hablando del tercer punto, que no es un cambio de religión. ¿Listo? No es un cambio de religión. Entonces, vamos a proceder a leer o estudiar las características de este personaje. ¿Cuál fue la primera característica que vimos? ¿Cuál fue el nombre del primer personaje y las cualidades de aquel que hablamos, que se llamaba ¿cómo? De Cornelio. ¿El segundo cuál fue? Nicodemo. El segundo es Nicodemo. Es correcto. Y ahora vamos a ver. Y el, ¿sí? y el tercero es el etíope. Y ahora vamos a ver al etíope. El primero que vimos es que no es un cambio de vida, ¿cierto? El segundo que vimos que no es una forma de vida, ¿cierto? ¿Y este cuál es? Y este es... No es un cambio de religión. Dice Correcto, que no es un cambio de religión. De religión. Listo. Entonces, primera característica de este personaje. Hechos capítulo 8, versículo 27, y lo acabamos de leer. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar.
¿sí? Entonces conocía a Dios, ¿sí? Y adoraba a Dios. ¿Listo? Esa es la primera característica, que adoraba a Dios, porque el versículo 27 nos dice que había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, adoraba a Dios. ¿Listo? Adora. Me dicen si estoy avanzando muy rápido y yo voy un poquito más despacio o si me están entendiendo. ¿Listo? Listo. Segunda característica, cumplía con los ritos y ceremonias. Hechos capítulo 8, versículo 27. Dice, y había venido a Jerusalén para adorar, volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Sí? ¿Por qué cumplía con los ritos y ceremonias? Yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 20. Hermano, Nuestros disculpe. padres adoraban en este lugar. Sí, señora. Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Cierto? Entonces, como este personaje, sí, dice que venido a Jerusalén para adorar, entonces cumplía con los ritos y ceremonias, ¿vale? Esa es la segunda característica del etíope. Hermano, Señora, hermano, buenas tardes, bendiciones. No tengo claro la segunda característica. ¿Me la puedes repetir, por favor? Dios les bendiga grandemente. Me place saludarlo. Listo, claro que sí. Estamos hablando del etíope, ¿listo? Sí. Y esto no es un cambio de religión, ¿listo? Entonces, la primera característica es que este hombre adoraba a Dios, ¿listo? La segunda es que cumplía con los ritos y ceremonias. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 4, versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces cumplía con los ritos y ceremonias de la religión. ¿Listo? Cumplía con los ritos y ceremonias de la religión. ¿Listo? Lo tercero es que leía el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, conocía las Escrituras, ¿sí? Hechos capítulo 8, versículo 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mire lo particular de este personaje, ¿sí? Mire lo particular de este personaje. Leía al profeta Isaías, es decir, que leía el Antiguo Testamento, ¿sí? Otra característica muy importante es que aparte de leer, las escudriñaba, pero no entendía lo que leía. Entonces, vamos a leer el versículo 30 y el versículo 31 de Hechos capítulo 8. Yo quiero que lo busquen ahí, rápido. Y anoten, por favor. Vamos a leer el versículo 30 y el versículo 31. ¿Listo? Mire lo que dice la palabra del Señor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y mire la respuesta del etíope. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Sí? Mire lo bonito de este personaje. Entonces, volvamos a hacer el repaso rápido. Lo primero es que adoraba a Dios. Lo segundo, cumplía con los ritos y las ceremonias. ¿Sí? Leía el Antiguo Testamento, las Escrituras, y aparte de que las leía, las escudriñaba, pero no podía entender cuando leía el profeta Isaías, ¿sí? Por eso dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó, escuchen bien, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están entendiendo? Sí, señor, amén. Sí, señor. Listo. Otra característica del etíope.
es que era diligente en el estudio de las escrituras y tenía sus propios rollos. Mire, cuando uno lee la palabra de Dios, uno, hay que ponerle sentido a lo que lee. Y dos, hay que escudriñar, ¿sí? Porque a veces en esos pequeños detalles hay cosas que Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Pero cuando usted lee largo sin ponerle sentido, ¿sí? Sin pedirle a Dios que le dé un corazón entendido, pues a veces la gente no puede comprender esos pequeñitos detalles, ¿sí? Preste atención a otra característica del etíope. Era diligente en el estudio de las escrituras. Ya vimos que las escudriñaba, pero no las entendía. Y Hechos capítulo 8, versículo 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es decir, que en ese tiempo tenía sus pergaminos o sus rollos. Entonces, él andaba, un ejemplo, cuando nosotros tenemos la palabra, la podemos llevar a cualquier lado. Este personaje hacía lo mismo. Sí, era diligente en el estudio de las escrituras, aunque no las entendía, y tenía su propio rollo. Sí, por eso dice que leyendo al profeta Isaías. Y eso son cosas muy importantes que tenemos que ver en las escrituras, ¿listo? Entonces, era dirigente en el estudio de las escrituras y tenía sus propios rollos, ¿sí? Otra característica importante de este personaje, preste atención, otra característica importante de este personaje, es que estaba perdido, estaba perdido, ¿sí? Por eso Dios envió a Felipe. Y pasó lo mismo que con Cornelio. Aunque Cornelio tenía muchas características que de pronto ante el Señor eran válidas, él también estaba perdido, ¿sí? O sea, eso no lo libraba de la condenación, aunque tenía características muy bonitas, Cornelio, ¿cierto? Pero eso no lo hacía salvo. Por esa razón, Dios envía a Pedro, ¿sí? Por las cuales te dará palabras de vida eterna para que seas salvo tú y toda tu casa, le dijo. Lo mismo pasó con el etíope. Estaba perdido, por eso Dios envió a Felipe. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Listo? Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Alguno lo quiere leer? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? Porque este personaje, ¿sí? Llamado el etíope, ¿cierto? Estaba escudriñando las escrituras, pero no podía entender lo que leía. Entonces, Dios envió a Felipe. Por eso dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ¿cierto? Ahora, otra característica, Pastor, qué pena. Es que señora, si tú no puedes, por favor, recordar ese versículo. ¿cuál? El último que acaban de leer. Que no Hechos, sé, Hechos capítulo 8, versículo 26. Ahí es cuando vemos que Dios envió a Felipe, ¿cierto? Porque el etíope estaba perdido. Porque el etíope estaba perdido, ¿sí? Por eso dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y miren lo que dice el versículo 27, y ahí encontramos que Dios, ¿cierto? Envió a Felipe, ¿sí? Y este etíope fue salvo al oír el evangelio, ¿sí? Versículo 27 de ese mismo capítulo dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado, versículo 28, en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Sí, por eso Dios lo envió. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Ahora, preste atención al versículo 37, córrase unos versículos más para abajo. Felipe dijo,
si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces Dios envió a Felipe y después de que le presentó el evangelio, sí, el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ahí entendió, ¿cierto? Por la predicación de Felipe y fue salvo al oír el evangelio. Bien, fue salvo al oír el evangelio. Por eso vuelvo y repito el versículo 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, una característica es que fue salvo al oír el evangelio, ¿cierto? Mire las características de este personaje. Escudriñaba las escrituras, las leía, tenía sus propios rollos o sus propias escrituras. Estaba perdido, era diligente en el estudio de las mismas. ¿Sí? Leía el Antiguo Testamento, cumplía con los ritos y ceremonias, adoraba a Dios, pero aún así estaba perdido. Aún así este personaje llamado etíope estaba perdido, y ahora pues Dios envió a Felipe y fue salvo al oír el evangelio. Y ese versículo que leímos está en Hechos 8, versículo 37. ¿Listo? Versículo 37. Listo. Entonces voy a escoger una personita aquí al azar. La hermana Gloria y su hija Gabriela. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a recordar hasta ahorita que acabamos de estudiar, ¿cierto? Estamos viendo que no es nacer de nuevo, ¿cierto? Y lo primero es que es un cambio, no es un cambio de vida, ¿cierto? Cambio de vida, sí. Lo segundo es... Lo segundo es, ¿no es un cambio de religión? No, no es un cambio de religión. ¿Segura? Última palabra. No es una religión, perdón. No es una forma de vida. No es una forma de... Ay, sí, eso estamos aquí también. No es una forma de vida. Listo. Lo primero es que no es un cambio de vida. No es una forma de vida. ¿Sí? Lo tercero, ¿cuál es? No es una religión. No es un cambio de religión. Sí, señora, no es un cambio de religión. ¿Listo? No es un cambio de religión. No es un cambio de religión. Ahora, el cuarto punto. Escuche, primero, vuelva y repítalos. Hermanita, por favor. No es un cambio de vida. No es una forma de vida. No es un cambio de religión. Sí, señora. Y el cuarto. No es... No es un cambio de vida, no es una forma de vida, no es un cambio de religión. Y el cuarto, escuche bien, y el cuarto no es andar con Jesús. Ah, entonces no lo teníamos. Ah, ok. Ese lo vamos a ver. No es Ese andar lo con vamos a Jesús, ya no tengo más. Gracias, hermano, muy amable. Un gusto. Miren, hermanos, pongan atención. Cada vez que nosotros terminemos esta enseñanza, ustedes tienen que ser diligentes en el estudio de las mismas y repasar lo que se ha enseñado, ¿cierto? Para no ser oidores olvidadizos y poner en práctica todo eso que el Señor quiere que hagamos por medio de su palabra, ¿cierto? Recuerden que al final hay un examen. ¿Listo? Ahorita entra la hermana Franci y les va a hablar sobre la graduación. ¿Listo? Mis papelitos. Ah, yo lo debo hablar sobre la graduación. ¿Listo? Hermana Mariela, por favor repítame los 3 pasos que hemos visto. Sí, señor. El primero no es un cambio de vida. El segundo no es una forma de vida. El tercero no es un cambio de religión. El cuarto no es andar con Jesús. Correcto. Hermana Diela, repítalos por favor. Es un cambio de vida. Una forma de vida. No es un cambio de religión. Y
no es andar con Jesús. Listo. Por aquí, ¿quién más está? Daniela. No es nacer de nuevo, no es una forma de vida, no es un cambio de religión y no es andar con Jesús. Listo, mira, estamos estudiando el capítulo 2 que no es nacer de nuevo. Y el primero es, no es un cambio de vida. El segundo, no es una forma de vida, ¿cierto? El tercero es que no es un cambio de religión. Y el cuarto que vamos a estudiar no es andar con Jesús. ¿Listo? No es andar con Jesús. Listo, gracias. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Entonces no es andar con Jesús. Si no le pregunté a los otros hermanos que están aquí, más adelante les hago otras preguntas. ¿Listo? Ojo, no es andar con Jesús. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 10, versículo 1. Perdón, pastor, no lo escuché. Mateo 10, versículo 1. Y léelo, porfa. Espérame un segundo, pastor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar todas las enfermedades y todas las dolencias. Amén, gracias, Daniela. Hermana Mariela, lea por favor Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Hasta ahí, muchas gracias. Todos hemos escuchado la historia de Judas, ¿verdad? Sí, pastor. ¿Cierto? El Judas, el famoso Judas. Lo primero que nos leyó la Daniela en el versículo 1 de Mateo 10, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, preste atención, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, que Judas era parte de esos 12. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Por eso el versículo que leyó la hermana Mariela dice, entonces uno de los 12... Pero, que ¿cuál se es? llamaba Judas, Qué pena, ¿cuál es ese? Es que no escuché bien la cita bíblica del segundo versículo. tranquila, hermanita. Del segundo, Mateo 26, 14, y el primero es Mateo 10, 1. Mateo 26, 14, gracias. Ahí dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. ¿Cierto? Entonces, este personaje andaba con Jesús. ¿Sí? Por eso el cuarto punto que vamos a ver no es andar con Jesús. Judas andó con él. Porque aquí dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. ¿Cierto? Y en el Mateo capítulo 10, versículo 1 dice que llamando a sus 12 discípulos, es decir, ellos andaban con Jesús. ¿Cierto? Entonces vamos a ver las características de Judas. ¿Listo? Vamos a ver las características del famoso Judas, que todos lo conocemos aquí, ¿cierto? Primer característica de Judas, vuelvo y la repito, es que andaba entre los 12, o estaba entre los 12. Marcos capítulo 14, versículo 10. ¿Andaba entre los qué? Estaba entre los 12. Estaba entre los 12. Ay. Estaba entre los 12. No te preocupes, tranquila. Marcos 14, 10.
Dice de la siguiente manera: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, ¿sí? Que es la misma cita que leyó la hermana Mariela en Mateo 26:14, ¿sí? Pero aquí nos dicen, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Entonces, la primera característica es que era parte o estaba entre los 12. ¿Listo? ¿Listo? Segunda característica, bautizaba. Judas bautizaba. Entonces, alguna hermana o algún hermano que me ayude con Juan capítulo 4, versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Muchas gracias. Si ves lo que dice Juan capítulo 4, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y si Judas hacía parte de los 12, entonces él también bautizaba. ¿Listo? Él también bautizaba. Tercer característica, tenía parte en el ministerio, es decir, que era un apóstol. Tenía parte en el ministerio, es decir, que era un apóstol. Espérense un momentico, yo voy tomando nota aquí, ¿cierto? Entonces, la hermana Gloria Amparo y Gabriela, ¿cierto? Gloria es tu mami y tú eres Gabriela. Sí, mi mamá es Gloria, yo Gabriela. Sí, señor. Listo. ¿Qué versículo respalda? Ya un momentico. Vale. Ok, No perdón, entró, lo había hecho. no entró la hermana Franci para darle la información sobre el listado, entonces yo voy a tomar nota rápido aquí. Entonces, los hermanos que están como familia Morales, ¿me regalan sus nombres y apellidos, por favor? La hermana y el hermano. Yoheidis Pérez. Otra vez, hermanita, porque no le entendí. Yoheidis Pérez, hermano. La hermana Yoheidis. Correcto. Y el hermano. Hola, bonito Santiago, bendiciones, buenas tardes para todos, Dios les guarde y les bendiga. Amén. Henry Morales. Otra vez, hermanito, que no le entendí. Henry Morales, mi hermano. Henry Morales. Sí, señor. Dios me lo bendiga, muchas gracias. ¿Listo? Amén. El resto ya tomé nota aquí. Listo, mis hermanos. Entonces, continuemos con la enseñanza. Entonces, otra característica es que Judas tenía parte en el ministerio, es decir, que era apóstol. ¿Sí? Vamos a ir a la cita de Hechos capítulo 1. Tenía parte en el ministerio. A mí me gusta cuando ustedes anotan, porque estas enseñanzas les quedan para ustedes y para que ustedes vayan y la impartan a sus hijos y a todos aquellos que no conocen al Señor. Todos esos apuntes son de edificación. Hechos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. ¿Listo? ¿Ya lo buscaron ahí? Sí, hermano. Amén. Listo. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mire la característica principal. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Tenía parte en el ministerio con los 12. Es decir, que era un apóstol. ¿Sí? Por eso dice, y tenía parte en este ministerio. ¿Sí? Tenía parte en este ministerio. Anótenlo, por favor, ahí.
¿Me repite, porfa? Dime. Hechos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Listo? Listo, pastor. Listo. Hechos capítulo 1, versículo 16 y 17. Vuelvo y lo repito, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces, otra característica de Judas es que tenía parte en el ministerio, ¿cierto? Es decir, apóstol. Ah, ya lo había hecho. ¿Sí? Vuelvo y repito las características que hemos visto. Estaba entre los 12, bautizaba y tenía parte en el ministerio. Es decir, que era un apóstol. ¿Listo? Otra característica principal de Judas. Otra característica principal de Judas, escuche bien, es que Judas estuvo con Jesús durante su ministerio. ¿Sí? Estuvo con Jesús durante su ministerio. Vamos a leer Juan 18, versículo 2, ¿cierto? Juan, capítulo 2, versículo 2. Juan capítulo 18, versículo 2 y Juan capítulo 2, versículo 2. ¿Listo? Entonces, la hermana Diela, que me ayude con Juan 18, 2. ¿Sí? Juan 18, 2. Y el hermano Henry, después de que la hermana lea Juan 18, 2, me ayuda con Juan capítulo 2, versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces... Siga, hermanita, siga. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén, hermanita, gracias. ¿Sí ve lo que dice? Este personaje llamado Judas, el que le había entregado, conocía aquel lugar porque muchas veces, sí, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Hermano Henry, Juan capítulo 2, versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, estuvo con Jesús, andó con Jesús en su ministerio. Eso es otra característica de Judas. ¿Listo? Esta es otra característica de Judas. Y María, que está conectada ahí. Sí, señor. Hermanos. Entonces, vas a buscar Juan 13, 26. Listo, ¿lo leo? Sí, porfa. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese versículo? ¿Qué nos quiere decir ese versículo? Él comió con Jesús. No se escucha, pastor. No se escucha, pastor. Pastor, se le fue el audio. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. ¿Sí me pueden escuchar ahí? Sí. Sí, señor, ya. Listo, gracias. Perdónenme, pero aquí a veces uno no se da cuenta y desconecta el audio. Listo, entonces, otra característica principal de Judas es que... Pastor, qué pena interrumpirlo.
Es que no tomé el apunte del último versículo, me distraje, qué pena. No se preocupe, tranquila, hermana. Juan capítulo 13, versículo 26. 13, 26. Gracias, pastor. ¿Qué nos habla de que Judas comió con Jesús? ¿Sí? Judas comió con Jesús. Por eso Juan 13, 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Cierto? Hermana Gabriela, mire, léame por favor Mateo 26, versículo 20 y 21. Mateo 26. Mateo 26, versículo 20 y 21. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Gracias. Entonces, aquí nos deja claro que otra característica principal de Judas es que comió con Jesús, ¿sí? Comió con Jesús. ¿Se acuerdan el versículo primero que leímos en Mateo capítulo 10, versículo 1? Que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Entonces, Judas tenía autoridad, escuche la otra característica, para echar fuera demonios, para sanar enfermos y toda dolencia. ¿Cierto? Entonces, Judas tenía autoridad. Judas tenía autoridad para echar demonios, para sanar enfermos y para sanar toda dolencia de las personas. Esa autoridad también la tenía Judas. ¿Listo? Ay, qué pena, pastor, es que me interrumpieron. Porfa, me repite. Tranquila, no te preocupes. Entonces, otra característica de Judas es que tenía autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y toda dolencia. Está en Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Tenía autoridad? Sí, tenía autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y dolencias de las personas. La cita está en Mateo capítulo 10, versículo 1. Listo, pastor. Gracias. Listo, pues. Ahora, vamos a hacer una preguntita aquí. El hermano Henry y compañía. Dígame un número del 1 al 5, por favor. El 3. Listo, se lo ganó. Entonces, me va a decir las características aquí. Señor. Se lo ganó su merced, el 5. Sí, dígame, hermano. Listo, entonces va a nombrarme las características de Judas. No se preocupe que no es para corchar. Si no sabe, yo le ayudo, pero es para que las recordemos y las estudiemos. ¿Listo? Primera característica, hermano. Estaba entre los 12. Correcto. Segunda. Bautizaba. Correcto. Tercera. Tenía parte en el ministerio, era un apóstol. Sí, señor. Muy bien. Estuvo con Jesús durante su ministerio, la cuarta. Sí, señor. Y la quinta, echaba fuera demonios, sanaba. Le faltó una. La cuarta. Y la quinta. Comió con Jesús. Después de que estuvo con Jesús durante su ministerio, también comió con Jesús. Eso es una característica. Y la quinta que acabo de nombrar su merced es que tenía autoridad para echar demonios fuera, sanar enfermos y dolencias del pueblo. ¿Listo? Amén.
Otra característica de Judas, para que la anote por favor ahí, es que Judas también predicó. Judas también predicó. Eso está en la cita de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 12. Hermana Mariela, por favor, ayúdeme con esa cita, si es tan amable. Hermano, ¿puedes repetirnos por favor el versículo? Sí, señora, con mucho gusto. Marcos capítulo 6, versículo 12. 12, ok. 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Así es, todo ese capítulo, gracias hermana, Dios le bendiga, todo ese capítulo de Marcos 6 es cuando el Señor les da instrucciones a sus discípulos, ¿sí? Por eso en el versículo 8 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Sí? Y el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Como Judas era parte del ministerio, ¿cierto? Y era un apóstol, pues también predicó lo que Jesús le mandó que predicase. ¿Listo? Entonces, esa característica también es muy importante. ¿Listo? ¿Qué? Predicó. Otra característica importante, era tesorero del ministerio y ladrón. Porque Judas era ladrón. Mire, hermanos, a veces uno se pone a pensar, uno leyendo las escrituras se pone a pensar aquí, y uno dice, mire las características de Judas. ¿Sí? Cornelio no andó con Jesús. El etíope tampoco andó con Jesús. Pastor, me quedé que era tesorero. Era tesorero y ladrón, hermana. Era tesorero y ladrón. Tesorero y ladrón. Era tesorero y ladrón. ¿Qué no? ¿Qué se ya puedo decir? Sí, pastor. Listo. Presten atención. Entonces uno dice, mire todos los privilegios que tuvo Judas, ¿cierto? Mire todos los privilegios que tuvo Judas. Aunque Nicodemo sí conoció a Jesús, ¿cierto? Porque fue a él y le dijo, venga, ¿cómo es eso del nuevo nacimiento? Sabemos que has venido de Dios como maestro, pero no entiendo, ¿cierto? Pero este personaje Judas, mire todas las características principales que tenía. Anduvo con Jesús, comió con él, echaba fuera demonios, sanaba enfermedades, ¿cierto? Predicaba, bautizaba. Y uno dice, venga, ¿y este hombre entonces por qué hizo eso? Pues porque él tomó la decisión de vender al Señor. Y eso pasa ahorita hoy en día con muchos hermanos, que yo sé que no son de los que estamos aquí. Dios les da todos esos privilegios y venden al Señor por un plato de lentejas, ¿cierto? Por eso es que por allá afuera enseñan otras cosas que no son conforme a las Escrituras. Y uno lee las características de Judas y dice, venga, pero a Judas no le faltaba nada. O sea, Judas tuvo todo. Judas tuvo todo. ¿Y qué más que andó con el maestro? Estuvo con Jesús durante su ministerio. Estuvo con Jesús durante su ministerio. Predicó también. Pero mire, era tesorero del ministerio y era ladrón. Juan capítulo 12, versículo 6. Juan capítulo 12, versículo 6. Vamos a leerlo.
Lina María, ayúdeme con esa cita, por favor. Sí, señor. Juan 12:6, ¿sí? Sí, señora. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, este Judas era tesorero y ladrón. Entonces uno dice, tremendo. Tremendo, después de todos los privilegios, ¿cierto?, que tuvo este personaje, haber hecho lo que hizo, pues no tiene ni siquiera comparación, ni se puede... A veces uno no entiende estas cosas, ¿sí? A veces uno no puede entender cómo es que un personaje que llegó a estar con el Señor, pues procedió a traicionarlo, ¿cierto? Pero bueno, estamos estudiando las características de Judas, ¿cierto? Pero dijo esto, lo leyó Lina María, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ministerio del Señor posiblemente había gente, que ofrendaba, ¿cierto? Y que quería también ayudar a los pobres. Pero este personaje, ¿sí?, era el que manejaba las finanzas, por decirlo así, y sustraía de la bolsa para beneficio propio, ¿sí? Por eso aquí dice, sustraía de lo que se echaba en ella, ¿sí? Entonces uno deduce y uno dice, venga, en el tiempo del Señor había gente que les ayudaba para el ministerio, pero este personaje llamado Judas era el tesorero, pero se robaba de lo que echaban en ella, que era para el ministerio, ¿cierto? Entonces era tesorero y era ladrón. Eso es una característica. Hermano, usted disculpe, que yo tengo una duda de lo que pasó en el caso de Judas. Eso era algo que tenía que cumplirse. Sí, pues ya estaba, se tenía que cumplir la escritura, pero Dios no escogió a Judas para hacerlo, porque la escritura no enseña eso. Hubiera podido ser otro discípulo. Él decidió traicionar al Señor. Okay. O sea, Judas no estaba en el plan del Señor. No Sí, estaba en los planes. sí estaba en los planes del Señor. Recuerde que la palabra de Dios enseña que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Se tenía que cumplir la escritura, pero si alguno no toma la decisión, Judas la tomó. Él mismo tomó la decisión de traicionar al Señor, ¿sí? Porque no hay nadie predestinado para condenación, ¿cierto? Porque Dios quiere que los hombres sean salvos. Es lo mismo que la predestinación para salvación. Usted es predestinado cuando empieza a creer, ¿sí? Porque entonces desecharíamos lo que dice la palabra de Dios, que dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces vamos a decir, venga, Dios fue injusto porque escogió a Judas. No, él tomó esa decisión de traicionar al Señor, ¿sí? Él tomó la decisión de traicionar al Señor. Hubiera podido ser Pedro, aunque Pedro también lo negó, ¿no? Pero no lo traicionó, que fue diferente. Pedro no lo entregó. Judas sí, ¿cierto? Porque no hay ningún versículo que diga que Dios tenía destinado a Judas. Habla de que alguien lo iba a traicionar, ¿sí? Pero ese alguien tomó la decisión, que fue Judas, para traicionarlo. ¿Listo? Para traicionarlo. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Hechos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Hechos, pastor. Sí, señora. Hechos capítulo 1, versículo 16 y 17. Pastor. Señor. El versículo de Juan, ¿cuál era el versículo? El que era tesorero y ladrón, eso es Juan 12, sí, señor. Juan 12, versículo 6, hermano. Hermano, ¿lo puedo leer? Gracias. ¿Puedo leer el versículo, hermano? Claro que sí, hermanita, prosiga, con mucho gusto.
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Amén, hermanita, muchas gracias. Sí, entonces otra característica que todos la conocemos es que traicionó a Jesús. Sí, aquí nos lo deja claro. Otra característica de Judas es que aparte de que lo traicionó, lo besó, es decir, besó a Jesús. Listo, anoten esa cita que acabamos de leer que está en Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17. Hermana Mariela, búsqueme por favor Lucas 22, versículo 47 y 48. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Dónde está la hermana Diela? ¿Se me desconectó? Listo, anoten por ahí Lucas 22, versículo 47 y 48. Listo, señor, ya lo tengo, pastor. Listo, hermanita, proceda por favor. Bueno, entonces, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Tremendo, gracias hermanita, Dios le bendiga. Mire, amén, pastor. Otra característica de Judas es que besó a Jesús. Este hombre definitivamente su castigo en el día del juicio, Dios le pasará todo eso por la memoria, ¿no? O sea, hermano, que Judas, él no se arrepintió. No, señora, Judas se perdió. Grave la cosa. Grave la cosa, sí, señora. ¿Será que sí se perdió? Sí, hermano, sí. Adán también se perdió, hermano, ¿cierto? Señor. Adán también se perdió, ¿cierto? Porque no se arrepintió. Porque la palabra no dice que Adán fue salvo. Y si la Biblia no lo dice, entonces la cuestión es delicada. También se perdió. La cuestión es delicada. La palabra no dice que se salvó. Aunque yo no puedo entrar a enjuiciar si se perdió o no, pero no dice que se salvó. Entonces, mire que el evangelio es cuestión de... Por eso es que es tan importante y es una responsabilidad tan grande, ¿cierto? Lo que el Señor le entrega a cada persona. Sobre todo esto, ¿no? Porque si usted es odontólogo y usted le saca una muela mala a alguien, pues la deja mueca o un diente, ¿sí o no? Si usted es doctor y hace una operación mal de una rodilla, lo deja cojo. Pero si usted siendo ministro del Señor predica algo que no es conforme a la palabra de Dios, el alma se puede perder. Entonces, es cuestión de condenación eterna o de vida eterna. Entonces, esto es muy delicado. El privilegio mayor que Dios le puede dar a un hombre es este. Cierto, que conozca el evangelio y que le sirvan. Pero la responsabilidad, aunque el privilegio es muy grande, la responsabilidad también. La responsabilidad de ser diligente y sobre todo de predicar lo que esté escrito acá, ¿no? No salirse de las escrituras porque eso es muy importante. Se predica conforme a ellas, ¿sí? La Biblia no me enseña que Adán se arrepintió, no. Pero tampoco puedo llegar a dar un juicio porque no sé. Pero posiblemente, si no dice que se arrepintió, entonces es tremendo. Y lo mismo pasó con Judas. Mire todo lo que hizo. Y estamos hablando de que besó a Jesús, ¿sí? Mire lo que dice Mateo 27 para resolverle la pregunta a los hermanos. Mateo 27. Yo quiero que vayan a esa cita, porfa. En Mateo 27. Mateo 27. Versículo, hermano. Mateo 27. Vamos a leer el versículo 3.
hasta el versículo 9. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio de apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Judas? Perdón, pastor, que me quedé sin internet y quedé en que era ladrón. Ay, hermana, Dios le bendiga. Bueno, venga, la adelanto rápido. Que era tesorero y era ladrón. Sí, ya. Después traicionó a Jesús. Y eso está en Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17. Listo, hermana. Hechos 1, 16, 17. Otra característica, hermana Diana, es que besó a Jesús. Y está en Lucas 22, versículo 47 y 48. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Ya las anotó, hermana? Sí, señor. Listo. Es que le estoy resolviendo la pregunta aquí a los hermanos, aunque más adelante la vamos a ver, pero bueno, la resuelvo de una vez. Entonces, el hermano estaba leyendo Mateo 27 y miren lo que dice el versículo 5. Y arrojando las piezas de plata, ¿cierto? Porque se arrepintió de haber vendido al Señor, ¿cierto? Arrojando las piezas de plata, entró en el templo, salió y fue y se ahorcó. No le pudo el remordimiento al hombre y fue y se quitó la vida. ¿Sí ve? Entonces, Judas no se salvó. Judas no se salvó. Y mire lo que dice el versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Note que Jeremías había profetizado que iban a vender al Señor, ¿cierto? Y que iban a entregar esas 30 piezas de plata, pero no dijo que era Judas. ¿Sí ve, hermana? No dijo que era Judas. Pero Judas sí tomó la decisión. ¿Listo? Sí, ya tengo claro eso, hermano. Gracias. Entonces, besó a Jesús. Jesús le lavó los pies. Eso es otra característica. Juan capítulo 13, versículo 14. Otra característica. Juan 13, 14. La hermana Gloria o la hermana Gabriela, por favor, que me ayuden a leer. ¿De Judas? Fue que le lavó los pies. Jesús le lavó los pies. Eso es otra característica. Jesús lava los pies. Ya. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros.
Gracias, hermana, Dios le bendiga. Entonces, ¿sí ve por qué estamos hablando el cuarto punto de que no es nacer de nuevo? Entonces, no es andar con Jesús, ¿cierto? Porque mucha gente puede decir, ah, no, yo ando como Jesús andó, yo sigo todas las pisadas del maestro. Pero mire lo que hizo Judas después de que tuvo todas esas características. Sí, por eso que no es nacer de nuevo, no es andar con Jesús. Sí, ese es el cuarto punto que estamos estudiando. Sí. Hasta ahí vamos bien. Jesús le lavó los pies. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces uno dice, tremendo, ese Judas fue tremendo. Otra característica, era amigo de Jesús. Y siendo amigo lo traicionó. Mateo 26, versículo 48 al 50. Mateo 26, versículo 48 al versículo 50. Entonces, el hermano Henry o la hermana Yogeidis, por favor, que nos ayude a leer ese versículo. Disculpe, hermano, Mateo 26. Versículo 48 y 50, sí, señora. Versículo 48, 50. Del 48 al 50. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó los pies, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirieron a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Hasta ahí, hermanita, hasta ahí nomás, hasta ahí. Hasta ahí nomás, gracias, hermano. Bueno. Heidi, mire lo que dice ese versículo tan importante. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sí? Aquí nos habla de que Judas fue amigo de Jesús. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Entonces, otra característica principal, que es la que le resolví al hermano Henry, que ya la iba a nombrar ahorita más adelante, es que Judas se perdió. ¿Listo? Él se perdió. Es decir, Judas no fue salvo. Otra característica. Judas no fue salvo. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. No fue. Hechos. Capítulo 1, versículo 25. Entonces la hermana Mariela, por favor, me lee ese versículo. Amén. Sí, señor. El que lo tenga, entonces. Para que tome la puerta de ese ministerio y apostolado. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Amén. Amén. Para irse a su propio lugar. Para irse a su propio lugar. Entonces, Judas se perdió. Judas se perdió. A pesar de que Judas anduvo con Jesús, Judas realmente no le conoció y se perdió. Por eso Mateo capítulo 7, por eso preste atención lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pastor,
Señor. O sea que Judas estuvo con el Señor, comió con el Señor, fue amigo del Señor, pero no conoció al Señor. No, no lo conoció realmente porque lo traicionó, porque lo vendió por 30 piezas de plata. Él no lo conoció porque, mire, si él hubiera conocido a Jesús como Pedro, no, él no se pierde. Téngalo por seguro que él no se pierde, porque la palabra dice que el que viene a mí no le echo fuera. Y él Dio dinero y no hizo nada con el dinero. Pastor, disculpa que me meta, pronto ya salimos del texto, pero el 12º apóstol hubiese sido el joven rico que no dejó todo. Pues la palabra no nos enseña eso, pero ese joven no quiso seguir a Jesús, ¿sí? Ok, hermano. Aunque aquí dice que ellos para que en el libro de los Hechos dice que ellos oraron y le pidieron dirección al Señor, ¿cierto? Para que mostrara cuál de estos había escogido para que ocupara el lugar de Judas, ¿cierto? Pero recuerde que este joven llegó y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, bueno, conoces los mandamientos, ¿cierto? No robarás, no matarás, no harás falso testimonio, mejor dicho, y él dijo, Señor, yo he cumplido con todo esto. Y llegó y le dijo, bueno, usted cumple con todo esto, entonces vaya y vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. Pero la palabra enseña que este joven tenía muchas posesiones, era muy rico y se entristeció en gran manera y dijo, no, Señor, yo no voy a dejar todo lo que tengo para seguirle. Entonces, no quiso tampoco, porque la palabra enseña que la vida del hombre no consiste en los bienes que posea. ¿Sí? Se perdió también. Pues, es que es tremendo, hermano. ¿Sí ve? El Señor le da la oportunidad a todo el mundo porque Él no quiere que nadie se pierda, pero la gente toma la decisión si le quiere seguir o no. ¿La hermana Francia está por ahí? Buenas tardes, y pastora, que soy. Buenas tardes a todos los hermanos que están aquí por la sala de Zoom. Dios los bendiga. Me presento a las personas que no me conocen. Soy Francis Jaramillo, soy la coordinadora de este grupo junto con el pastor Cristian. Dios los bendiga a todos. Pues entré para saludarlos. ¿Cómo están? Entré para saludarlos y para darles una corta información. Las personas que de pronto no hayan colocado su asistencia aquí por la sala de Zoom, pueden ingresar aquí al chat de Zoom, aquí al ladito, y colocan su nombre, por favor, de las personas que están recibiendo las clases. Sabemos que de pronto en cada casa hay 1 o 2 personas. Por favor, colocan su nombre ahí en el chat de Zoom de las personas que la están recibiendo para poder nosotros manejar la asistencia. No sé si ya lo han hecho, si ya lo hicieron, bueno, gracias. Y los que no, por favor, los invito a que lo hagan. Otra cosita, no sé quiénes ayer vieron la graduación del primer grupo que ya salió. ¿Ya lo vieron? ¿Sí pudieron ver ayer? ¿No? ¿Algunos no? Bueno, ayer ya salió el primer grupo. Ayer ya salió el primer grupo de graduación. Entonces, pues estamos muy felices. Los animo para que ustedes sigan. Se les está informando que ustedes tienen que presentar una tesis. Al finalizar de estas clases, ya el pastor les dirá ya cuándo vamos a terminar para que ustedes vayan haciendo la tesis de grado. Esta tesis puede ser un video, puede ser una cartelera, puede ser un tratado. Dios les dé la gracia a ustedes para que sean ustedes haciendo este trabajo. La idea de que se haga esta tesis es que ustedes den a conocer más al Señor Jesús. Toda la información y la enseñanza que el pastor Cristian les está dando a ustedes ya la pongan en práctica. Porque no es solo que tengamos un conocimiento y llenar la cartilla, llenar un cuaderno y llenar de pronto mi mente, sino que ya la podamos poner por práctica. La misión de 3.000 obreros es eso, nosotros poder dar a conocer el evangelio a muchos lugares, empezando primero, ¿dónde? Por mi casa. Primero yo, mi casa, mis vecinos, mis hermanos. La idea es que ustedes hagan este video presentando al Señor Jesús, presentando el evangelio. Ya ustedes mirarán con el pastor Cristian qué temas van a tratar sobre lo que están viendo ahora. Entonces, la idea es eso, que ustedes empiecen a trabajar sobre estos videos. Hay videos muy bonitos, los han subido ya por la plataforma de Facebook, por la plataforma de YouTube, de esos hermanos. Ustedes pueden ingresar, los pueden ver, pueden tomar ideas y que bueno, que cada día sea mucho mejor. También para informarles que nosotros estamos orando de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana todos los días de lunes a viernes. Los invitamos a las personas que estén con nosotros orando. Sabemos que primero hay que invitar a Dios para esto.
porque no es solo recibir, como ya les digo, un conocimiento, sino es invitar al Señor de la hora para que esté con nosotros. Entonces los invitamos a que se hagan parte de este grupo también, que ustedes entren y estén orando. Amén. Entonces Dios los bendiga. No sé si tengan alguna inquietud, ya por el link les estará informando. Si alguna persona no pudo estar en la clase del día de hoy, ustedes saben, ustedes le pueden decir para que por favor a él nos informen. Igual los estaremos llamando junto con el pastor. ¿Quién tiene alguna inquietud que no han entendido? Y se les estará enviando las clases grabadas al grupo para que ustedes no se van a perder ninguna información. Amén. Entonces, no sé si tengan alguna preguntita o algo. ¿No? Hermana. No, doña Francia. Sí, quedó claro todo lo que les informé. Bueno, me alegra mucho. La idea es que ustedes, Dios los bendiga. La idea es que ustedes tengan claro y vayan. Señora. Es que, buenas tardes, hermanas, Dios te bendiga. Es que es para saber, hay una cosita que tú dijiste referente a llenar una lista o algo así al principio, no entendí muy bien. Sí. Aquí la idea es la asistencia, o sea, las personas que han estado hoy estuvieron aquí en la clase. Aquí en el chat de Zoom, si han visto que aquí hay un chat donde podemos hablar, hacer las preguntas, aquí en el chat, ahí ustedes van a colocar su nombre completo. Digamos, ustedes son 2 personas las que están asistiendo a la clase, ¿cierto? Entonces, por favor, colocas el nombre de las 2 personas, ¿sí? Entonces, colocas el nombre, dice que Gloria es tu nombre. Veo que aquí hay 2. Ok, listo. Yo soy Catherine Gabriela y no Gloria González. Ok, listo. Entonces, colocas el nombre de las 2. Y también veo que aquí hay otros 2 hermanos también que están 2. La familia Morales, ¿sí? Es que estoy viendo por el celular. Amén, Dios los bendiga. Lo mismo, entonces colocan el nombre de las 2 personas ahí por el chat de Zoom. Ya el pastor Cristian estará tomando nota y ya nos lo estará haciendo saber a nosotros. Eso, mira, muy bien. Caterine Gabriela Acevedo, muy bien, así. Entonces ustedes colocan sus nombres ahí. Esta es la asistencia que nosotros vamos a manejar para saber quiénes son en la clase de hoy. Si de pronto alguien no pudo estar, pues ya nos estaremos comunicando con ellos para enviarle la clase grabada. Amén. Y también para animarlos, los voy a animar mucho para las tareas que el pastor Cristian les deje en cada clase. No sé el pastor Cristian cómo maneje esto, pero para que las hagan, ¿listo? Para que se animen a hacerlas, porque como les dije al principio, no es solo llenarnos de conocimiento, sino que ustedes pongan en práctica lo que se les está enseñando. Entonces el pastor Cristian les deje una tarea el día de hoy, anímense en hacerla, anímense a realizarla, porque es mucho más fácil cuando llevamos toda la práctica, ¿cierto? Porque bueno, nos quedamos ahí y pues anotamos y bueno, y llegamos a la otra clase, pero lo bonito es que nosotros podamos poner en práctica lo que nos están enseñando y nosotros poderlo enseñar. Por eso los animo mucho a los videos de la tesis, a hacer los videos, a hacer las enseñanzas, a hacer sus tratados, a hacer carteleras. Señora, ¿quién me habló por ahí? Ok, entonces los animo para hacer, hay unos videos muy buenos, ustedes pueden entrar ahí por la página de Facebook y pueden mirar, hay unos que los hemos compartido para que ustedes vean. Ayer salió ya señora. Hermana, de bendiciones. Amén. Preguntita que tengo en cuanto a la hora de la oración. Habíamos quedado con la hermana Zuley de que iba a ser de 4 de la mañana a 5 de la tarde, cambiaron el horario. De 4 de la mañana a 5 de la mañana, ¿cambiaron el horario? No, señora, de pronto se habrá equivocado la pastora Zuley en decirte que a las 4, porque siempre desde que iniciamos es de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana. Siempre ha sido así, de 5 de la mañana, de pronto tal vez se equivocó y te dijo que a las 4, pero siempre ha sido de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana. Entonces siempre va a haber un día, es un día especial, se ora por situaciones diferentes, pero igual la idea es que estemos los obreros, señora, cuéntame. ¿Hay que conectarse hacia Zoom o simplemente estar en oración? Se envía el link al grupo de 3,000 obreros, se les envía el link de Zoom y también por Facebook. Entonces ahí ustedes saben. No estamos en ese grupo. Nosotras siempre oramos a esa hora, pero no estamos en ese grupo, no sabíamos. Ah, ok, listo. Si es que de pronto no le hemos dado la información a todos, como pues igual hasta ahora empezaron unos grupos, de pronto no se les está dando la información, pero bueno, ya lo saben, los invitamos a que ingresen. Siempre se les envía el link por Zoom y por Facebook. Entonces los que no pueden por Zoom, entonces pueden ingresar por Facebook. La idea es que cada día seamos más personas
orando, porque si no invitamos al Señor de la mies a trabajar con nosotros, pues siempre es un poquito complicado. Entonces, Dios los bendiga, los animo que sigan muy juiciosos con el tutor Cristian, haciendo las tareitas con él, vayan pensando en trabajar lo de la tesis de grado, para que sean así como el grupo de ayer, fueron 35 personas creo que se graduaron ya, les dieron su reconocimiento, fue muy bonito. Ahí por Facebook también está en diferido para los que de pronto no pudieron ver, entonces ingresen y puedan ver a sus primeros compañeros que ya se graduaron, amén. Entonces Dios los bendiga, mucho gusto, estamos para servirles. Estamos para servirles, Dios los bendiga, cualquier inquietud o con la pastora Zulay o conmigo. Mi nombre es Francis Jaramillo. Dios los bendiga. Pastor Cristian, lo dejo ya con su clase. Muchas gracias, Dios me le bendiga grandemente. Vale. Ahí nos estamos comunicando. Muchas gracias. Claro, sí, señor. Hermana. Amén, muchas gracias, Pastor Cristian. Entonces le encargo, por favor, la asistencia para que nos lo haga llegar al grupo, al WhatsApp por interno. ¿Listo? Ya la tengo, listo. Igualmente. Ok, gracias. Listo. Amén. Salve. Listo, mis hermanos. Entonces, la exhortación, ¿cuál era? Que sigan animados, ¿no? Porque esto es cuestión de condenación o de salvación. Uno tiene que hablar las cosas como son, ¿cierto? Entonces, si Dios nos ha llamado a su redil a que le conozcamos, tenemos que perseverar, porque el Señor nos manda a perseverar, ¿cierto? Por eso dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Hay que perseverar, por eso dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Sí, hay que ayunar, hay que orar, hay que escudriñar las escrituras, porque eso es lo que nos manda el Señor. Y qué más privilegio, pues, que Dios nos dio que le conozcamos. Nos ha dado el evangelio, nos ha dado su palabra, y pues nos tienen a nosotros para ayudarles en ese crecimiento espiritual y enseñarle pues lo que el Señor también nos ha enseñado. ¿Listo, mis hermanos? Amén. Volvamos. Entonces, Judas se perdió, ¿cierto? Por eso dice, para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Para irse a su propio lugar. Judas no fue salvo. Judas no fue salvo. Y después de todos los privilegios que tuvo, ¿no? A pesar de que andó con él, de que comió con él, de que lo vio, de que le habló, no se salvó, se perdió. Por eso leí la cita de Mateo 7, 20, 21 que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios? Judas también hizo todo esto. Judas echó demonios, bautizó y mire, Judas se perdió. ¿Listo? Voy a escoger a alguien al azar. Voy a escoger a alguien al azar. Listo. Pastor, disculpe. Un momento. Señor, dígame. Entonces fueron 11 características de Judas. Listo, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces, la hermana Gloria, dígame un número. 5. Un número del 1 al 5. 5. 3. 3. Entonces voy a contar, no le voy a hacer la misma del hermano Henry, que era una chance, pero para que él leyera. Voy a contar de aquí desde el chat 1 para abajo. Entonces, voy a contar 1, 2 y 3. Entonces, la hermana Mariela. Señor. La hermana Mariela. ¿Listo, hermanita? Sí, señor, estoy acá, lista, preparada, con ayuda de Dios. Listo, entonces estamos viendo que no es nacer de nuevo, ¿cierto? Y el cuarto punto, estamos viendo que no es andar con Jesús, ¿cierto? Entonces me va a nombrar las características de Judas. Bueno, estamos viendo el no es andar con Jesús, el cuarto punto. Sí, señor.
La primera característica de Judas es que fue parte de los 12. Estaba entre los 12. Estaba Señora. entre los 12, sí, señor. El segundo bautizaba. El tercero tenía parte en el ministerio porque era apóstol. El cuarto, perdón, el tercero, el cuarto comió con Jesús. El quinto tenía autoridad para echar demonios y sanar enfermos y dolencias. El sexto era tesorero en el ministerio y era ladrón. El séptimo traicionó a Jesús. El octavo besó a Jesús. El noveno, Jesús le lavó los pies. El décimo era amigo de Jesús. El número 11 se perdió. Y el 12, a pesar de que Judas anduvo con Jesús, realmente no conoció al Señor. Bueno, ese último, bueno, no está. Bueno, pastor. Bueno, pero quedamos hasta que se perdió. ¿Listo? Le faltó, se me comió creo que uno. Que Judas predicó. ¿Listo? Sí. Judas predicó. Entonces, tenía autoridad para demonios, predicó, era tesorero y ladrón, traicionó a Jesús, besó a Jesús, Jesús le lavó los pies, era amigo del Señor y se perdió. ¿Listo? Y se perdió. Me faltó una, pastor, perdóneme. Sí, no se preocupe, hermanita, tranquila. ¿Estaría en qué punto entonces el que me falta? Porque dice que tenía parte en el ministerio. El sexto El sexto lo tengo como que era tesorero en el ministerio. Listo, lo voy a repetir para que ustedes... Bueno, sí, señor. Gracias, pastor. Los graben. Ojo, mis queridos hermanos, recuerde que no es solamente llenarse de conocimiento y conocimiento, no. Ustedes tienen que ir a indagar y leer y pedirle al Señor que les dé entendimiento en todo. ¿Listo? Entendimiento en todo. No solamente es pararse acá y, bueno, usted me puede citar lo que yo le he enseñado, pero realmente está haciéndome su corazón, lo está poniendo por obra, eso ya es diferente. ¿Listo? Entonces, primer característica, estaba entre los 12. ¿Cierto que sí? Sí, señor. La segunda es que bautizaba. Judas bautizó. La tercera es que tenía parte en el ministerio, es decir, que era un apóstol. La cuarta estuvo con Jesús durante su ministerio. Esa la tengo, pastor. La quinta comió con Jesús. La quinta, la tenía como cuarta. Comió con Jesús. La sexta tenía autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermedades y dolencias, ¿cierto? La séptima, que Judas predicó. La octava era que era tesorero y ladrón. La novena fue que traicionó a Jesús. La décima besó a Jesús. La 11, Jesús le lavó los pies. La 12 era que era amigo de Jesús. Y la 13 es que Judas se perdió. Es decir, no fue salvo. No fue salvo. Entonces, Listo, mis hermanos, Judas no fue salvo. Judas no fue salvo. ¿Listo? Voy a repetir todo desde el capítulo 2, que estamos viendo que no es hacer de nuevo. Lo primero es que no es un cambio de vida, ¿cierto? Y vimos las características de un personaje llamado Cornelio, ¿cierto que sí? La 2 es que no es un cambio, perdón, no es una forma de vida. No es una forma de vida.
Y vimos las características de un personaje llamado Nicodemo. ¿Listo? La tercera es que no es un cambio de religión. Y vimos las características del etíope. ¿Cierto que sí? El etíope. Y cuarto, estamos viendo que no es andar con Jesús. Y estamos viendo las características de Judas, que anduvo con él, comió con él, tenía parte en el ministerio, ¿sí? Dios le había dado la potestad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y dolencias. Aún él, haciendo todo esto, se perdió. ¿Sí? Hasta ahí vemos las cuatro cosas que no es nacer de que hemos visto, ¿cierto? Ahora vamos a ver la quinta. Vamos a ver la quinta. Ya quedan 10 minuticos, mis hermanos. No se me aburran. No se me aburran, que esto es muy interesante. ¿Listo? La quinta no es convertirse. Ponga atención. No es convertirse de 2 puntos. Vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a leer el capítulo. La quinta es. Pastor, me quedé. ¿Se quedó a dónde? En la quinta, pastor, la verdad no le escuché muy bien. Entendió, pastor. Ah, perdón, discúlpeme. No es convertirse de. No es convertirse de. Preste atención. En el capítulo 8 del libro de los Hechos se menciona un personaje que se convirtió de sus malas acciones y puede practicarlas. Por eso vamos a hablar que no es convertirse de. ¿Sí? Nombra un personaje que se llama Simón. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han escuchado? Entonces, este personaje fue Simón. Y se puede analizar a Simón antes y después de la predicación de Felipe. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 9. ¿Listo? Hechos capítulo 8, versículo 9. Y yo quiero que la hermana Adiela, la hermana Gabriela o el hermano Henry o Daniela o Lina o cualquier hermano que esté ahí me lean ese versículo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Amén. Vuelve y repítelo, por favor, que se escuche un poquito entrecortado. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Listo. Presten atención. Perdón que me tocó apagar la cámara acá porque estaban escribiendo. Listo. Entonces dice, pero había un hombre llamado Simón que antes, ¿sí ve? Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Permítame un momento, que es que me están escribiendo del grupo mis hermanos y ya continúo. Listo, mis hermanitos. Entonces, este personaje llamado Simón, ¿qué hacía antes? Por eso vamos a hablar el quinto punto, que no es convertirse de. Entonces, antes ejercía la magia. ¿Sí? Por eso dice, pero había un hombre llamado Simón. ¿Señora? Y se hacía pasar por alguien grande. Sí, entonces ya vamos a describir este personaje. Dice que antes ejercía la magia. ¿Sí?
y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Entonces, primer característica de Simón es que engañaba. Entonces, la hermana Mariela me lee Hechos capítulo 8, versículo 9. Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Listo, hermanita. Vuelva y repítalo, por favor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, mire, primer característica de Simón es que era un engañador o engañaba. ¿Listo? Segunda característica, era un falso predicador. ¿Sí? Y ese mismo, vamos a usar ese mismo versículo que leyó la hermana Mariela. Sí, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Ese versículo que dice que haciéndose pasar por algún grande era porque era un falso predicador. ¿Listo? Entonces, primer característica, que engañaba. Hechos capítulo 8, versículo 9. Por favor, silencien los... Gracias. Muy amable. ¿Cierto? Entonces, primera característica de Simón es que engañaba, ¿cierto? Porque engañaba a la gente. La segunda es que era un falso predicador, porque el versículo 9 nos dice que se hacía pasar por algún grande. ¿Listo? Tercer característica, decía ser de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 10 y 11. Y el hermano Henry me ayuda a leer, por favor. Hechos, pastor, perdón. Hechos capítulo 8, versículo 10 y 11. Hechos 8. Sí. Amén. Listo, hermano. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Entonces, preste atención a este versículo 10 y versículo 11. Una característica principal que nos enseña el versículo es que él decía ser de Dios. ¿Sí? Por eso dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Recuerden que la magia, la brujería, no proviene del Señor. Dios sí es vengador de todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, la tercera característica es que decía ser de Dios. Decía ser de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. ¿Cierto? Entonces, estamos viendo primero que no es convertirse de... ¿Por qué? Porque antes ejercía la magia. Preste atención a lo que le estoy enseñando hoy. Ejercía la magia. Antes de ejercía la magia. Engañaba. Era un falso predicador y decía ser de Dios. Ahora, mire el después de Simón. Preste atención. Hechos capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. La hermana Gloria que está ahí, o la hermana Gabriela, por favor, me ayudan a leer Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 8, perdón, y versículo 12 y versículo 13. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Listo. Entonces, ¿qué hizo Simón? ¿Qué hizo Simón?
Todos al tiempo no. Póngale sentido a lo que está leyendo. ¿Qué hizo Simón? Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Listo? Acabamos de ver el antes de Simón, ¿cierto? Que ejercía la magia, engañaba, era un falso predicador, decía ser de Dios, ¿cierto? Ese es el antes. Ahora miremos el después de Simón, ¿cierto? Creyó a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿sí? O sea, creyó, porque ahí dice que creyó, ¿cierto? Ahí dice que creyó. Entonces, el después, ¿qué hizo después? Se bautizó. La hermana lo acabó de leer. Hechos 8, versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sí? Segunda característica del después. Segunda característica del después. Es que andaba con un varón de Dios, es decir, con Felipe. También puede contarse como característica del pastor que se haya bautizado. Ya la acabé de decir, sí, señora. Sí. La primera característica del después es que creyó a Felipe que anunciaba el reino de Dios. Esa es la primera. La segunda, que se bautizó. Por eso dice que habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. La tercera característica es que andaba con un varón de Dios, ¿sí? Por eso dice también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Entonces, en ese después creyó, se bautizó y andaba con un varón de Dios que era Felipe, ¿sí? Pero preste atención a lo que nos enseñan las Escrituras. Aún así, con esa conversión entre comillas de haber creído, Simón no había sido salvo. Tremendo, ¿sí o no? Tremendo. Y uno dice, venga, pero ¿por qué vuelve y sucede lo mismo? Vamos a ver por qué, aún cumpliendo con estas características. Y nótese que no es hacer todo lo que hizo Simón. Sí, por eso estamos hablando que no es convertirse de... ¿Sí ve? Antes, ¿qué hacía? Mire, ejercía magia, engañaba a la gente, era un falso predicador, decía que venía de Dios. Después, creyó a Felipe que anunció el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Se bautizó. Segundo. Tercero, andaba con Felipe para arriba y para abajo. Pero aún así, este personaje, ¿sí? Llamado Simón, no había sido salvo. Entonces, vamos a ver por qué. Quedan 3 minutos para las 4. ¿Listo? Hechos capítulo 8, versículo 18. Hechos capítulo 8, versículo 18. Y yo creo que Lina María me ayuda a leer. Hechos 8, 18. Listo, dice lo siguiente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Ah? Amén. Mire lo que hizo. Entonces, ofreció dinero por los dones de Dios. ¿Cierto? Ofreció dinero por los dones de Dios. Y entonces en el versículo 20 Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, nótese que creyó, se bautizó, creyó el evangelio y andaba con Felipe. Pero mire lo que hizo en el versículo 18, ofreció dinero por los dones. Entonces, eso es otra característica. Por eso dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, venga, yo quiero hacer eso, ¿cuánto quiere? Pedro le dijo, no, señor, tu dinero perezca contigo pues, porque has creído que el favor de Dios se compra con dinero. ¿Listo?
Otra característica, no tenía que ver con el reino de Dios. ¿Sí? Por eso Pedro, en el versículo 21 del capítulo 8 de los Hechos, le dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso está en Hechos 8:21. ¿Sí? Entonces, otra característica es que no tenía que ver con el reino de Dios. ¿Listo? Listo, mis hermanos. Entonces, vamos a dejar hasta acá, porque me toca cerrar la sala. ¿Cierto? Me toca cerrar la sala.